Bueno, entonces ahora vamos a dedicarnos a los músculos de la región posterior. Vamos a ver entonces que son 8 músculos, los cuales están dispuestos en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial vamos a encontrar entonces al extensor digitorum, al extensor digiti minimi, al extensor carpi ulnaris y al anconius. En el plano profundo vamos a encontrar al abductor pollicis longus, al extensor pollicis brevis, al extensor pollicis longus y finalmente al extensor índicis. Vamos a ver entonces cada uno de estos músculos en su configuración. Aquí entonces tenemos la región topográfica de lo que es el antebrazo posterior, recordando que comienza o se alcanzan a ver también músculos de la región anteroexterna. Aquí vemos entonces la división topográfica, vemos el anconius, vemos los músculos del plano superficial y entendemos entonces que los profundos van a estar profundos a los del plano superficial. Vamos a comenzar entonces con el extensor digitorum. Se va a originar en la cara posterior del epicóndilo lateral o el epicóndilo simplemente y en una masa común, en un tendón común. Va a insertarse en el aparato extensor de la mano, va a ser inervado por el nervio interoso posterior, rama del nervio radial, y está irrigado por la arteria recurrente radial e interósea posterior. Vamos a ver entonces que ese extensor digitorum va a originarse en este espacio común para los músculos extensores de la muñeca, es decir, en el epicóndilo, y va a insertarse en la parte distal, ¿sí?, de las falanges, ¿sí?, para formar parte de ese aparato extensor que van a repasar bastante bien cuando vean también la parte de la mano. Aquí vemos entonces topográficamente cómo es ese extensor digitorum, cómo se forma también unas lengüetas donde se insertan esos tendones, ese extensor digitorum, y que algunos de esos tendones tienen un doble tendón, como ya vamos a ver, acompañados lo que son el índice y el dedo meñique, que lo vamos a ver más adelante. Aquí entonces vemos acá los tendones, bastante sencillos, del extensor digitorum. El siguiente músculo, acá lo vemos un poquito más de cerca, a los tendones del extensor digitorum, y aquí vemos cómo se forma ese retináculo extensor, que como les digo lo van a ver bien en su conformación en la mano. Luego sigue el extensor digiti minimi, origen es igual, es en el epicóndilo, y se fusiona con el tendón del extensor digitorum en el sentido en el que se va a dirigir hacia el dedo meñique. También está inervado por el nervio interóseo posterior y también está irrigado por la arteria recurrente radial e interósea posterior. Entonces vemos que su origen va a ser el mismo origen común de esos extensores y que se va a insertar acá en la parte proximal y distal de las falanges, la cara dorsal de las falanges del quinto dedo de la mano, o sea del dedo meñique, que en latín se denomina el minimi. Aquí vemos entonces cómo se origina el tendón, ¿sí?, del extensor digiti minimi, cómo se funciona acá con los tendones del extensor digitorum. Entonces miren, acá vemos toda la fibra de este extensor digiti minimi. Acá vamos a ver nuevamente su inserción. Aquí vemos el musculito, bastante pequeño, bastante singular, y aquí vemos pues entonces toda su configuración como tal. Después tenemos el extensor carpi ulnaris, también se inserta en el epicóndilo, también en la cara y borde posterior del cúbito y hasta el tercio inferior de la diáfisis del mismo hueso. Se inserta en la base del quinto metacarpiano, está inervado por el nervio interóseo posterior, también es la rama profunda del nervio radial, y la arteria radial y la arteria interósea posterior le dan su irrigación. Nuevamente lo vemos acá. Vemos que también tiene otros orígenes importantes en la parte de la diáfisis, como lo vemos acá, y en la membrana interósea, algo de la membrana interósea, y en la parte proximal de la diáfisis del cúbito, y que finalmente se va a insertar, ¿sí?, este extensor carpi ulnaris en la base del quinto metacarpiano. Entonces aquí lo vemos bien, vemos toda la fibra muscular, vemos cómo discurre y cómo se inserta acá en la base del quinto metacarpiano. Entonces a veces lo confundimos con el flexor carpi ulnaris, pero tenemos que mirar bien su origen
para no confundirlos. Algo importante, si bien el flexor carpi ulnaris está inervado por el nervio cubital, el extensor carpi ulnaris no está inervado por el cubital, sino, igual que sus compañeros, por el nervio radial o la arteria nervio radial profundo, o también llamado interóseo posterior. Bien, aquí lo vemos en toda su extensión, al músculo extensor carpi ulnaris. Y finalmente el anconius, que se inserta en el borde posterior y medial del epicóndilo lateral, también se inserta en el borde lateral del olecrano y en el borde posterior del cúbito, está inervado por el nervio radial directamente, y recibe irrigación de la arteria interósea posterior y el círculo arterial posterior del codo. Es un músculo bastante pequeño, ¿sí? Músculo bastante pequeño, pero pues importante en cuanto a la localización. Aquí vemos su inserción y aquí vemos su origen del anconio. Un músculo bastante pequeño que más o menos hace esta organización en lo que es el codo, ¿sí? Más o menos originado de una forma triangular. Ya lo vamos a distinguir acá, estamos en la otra mano, pero aquí vemos cómo está organizado entonces este musculito llamado el anconio. Principalmente es un extensor bastante poco utilizado de los extensores del codo, y aquí lo alcanzamos a delimitar también un poco acá, aunque no está señalado. Después pasamos al plano profundo, donde encontramos inicialmente al abductor pollicis longus, que inserta en la cara posterolateral del radio del cúbito y en la membrana interósea, y se inserta en la cara superlateral de la base del primer metacarpiano. Está inervado también por el nervio interóseo posterior y está irrigado por la arteria interósea posterior. Entonces, vamos a ver entonces aquí a ese musculito, a ese abductor pollicis longus. Aquí vemos su origen. Bastante importante, bastante grueso en la membrana interósea y en la parte posterior del radio y del cúbito. Y vemos cómo entonces se va a insertar acá en la porción posterolateral del primer metacarpiano. Entonces es un músculo bastante importante. Aquí lo vemos, este abductor pollicis longus, que va a ser parte de la parte lateral de lo que conocemos como la tabaquera anatómica, en conjunto con el músculo que vamos a ver a continuación. Entonces, todo esto es el abductor pollicis longus. Aquí nuevamente lo vemos. Veámoslo como es el más lateral de los músculos del plano profundo. Después, inmediatamente de este abductor pollicis longus, vamos a... Entonces continuamos con el extensor pollicis brevis. Va a tener inserción parecida a la anterior, un poquito más abajo, como ya lo vamos a mirar. Se inserta en la base de la falange proximal del primer dedo de la mano. Va a estar inervado por el nervio interóseo posterior y va a ser irrigado por la arteria interósea posterior. Aquí entonces vemos el origen del extensor pollicis brevis, mucho más pequeña que su anterior, con su predecesor, y su inserción acá en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Vemos acá en la siguiente cómo es su origen y cómo es su inserción. Lo seguimos acá en su inserción, nuevamente en la base de la falange proximal, también delimitando de manera lateral a este espacio que conocemos como la tabaquera anatómica. Ya vamos a ver más adelante cuál es su importancia. Aquí nuevamente lo vemos delimitando esta tabaquera, este espacio. Recordemos que en este espacio estos dos tendones son del extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis, que son los que pasan por o discurren por la tabaquera anatómica. Es una forma también topográfica de identificarlos y de descubrirlos. Aquí entonces vemos la organización del músculo y lo podemos identificar muy fácilmente. Bien, el siguiente músculo se llama el extensor pollicis longus. Inserta también la cara posterolateral del cúbito y en la membrana interósea, va hacia la falange distal del primer dedo. Está inervado también por el nervio interóseo posterior y está irrigado por la arteria interósea posterior. Aquí vemos entonces su origen, bastante amplio en la membrana interósea, un pedazo bastante pequeño de lo que es el cúbito, y va hacia la falange distal del dedo pulgar. Vemos entonces cómo se separa un poco del extensor pollicis brevis, y vemos cómo ese tendón pues, se va hasta la falange distal.
dejando nuevamente el espacio para la tabaquera anatómica. Entonces vemos cómo forma el límite medial de la tabaquera anatómica. Y aquí lo vemos nuevamente formando el límite medial y permitiendo el paso de los dos tendones del extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis. Ya por fuera de la tabaquera anatómica, ¿sí?, vamos a identificar el siguiente músculo. Sin embargo, acá volvemos a ver el extensor pollicis longus y lo identificamos topográficamente. Y el otro músculo de este plano profundo se denomina el extensor índicis, también se inserta en el cúbito y la membrana interósea. Va a insertarse en un tendón común con el extensor de los dedos, va a ser inervado nuevamente por el nervio interóseo posterior y va a ser irrigado por la arteria interósea posterior también. Aquí vemos entonces, en esta parte distal acá, la inserción del extensor índicis y vemos que se va a insertar en la parte distal, acá, ¿sí?, de las falanges del segundo dedo de la mano, el índice. Vemos acá, vemos como su tendón se pega al tendón del extensor digitorum. Entonces forma parte también de ese retináculo extensor. Todos estos músculos les pertenecen al plano profundo. Aquí lo vemos nuevamente, vemos cómo se dirige su tendón hacia el índice, recordando que está en un plano más profundo, y eso es importante cuando lo estén identificando, y nuevamente lo encontramos acá. Muy bien, desde el punto de vista topográfico, entonces nuevamente tenemos el corte que ya habíamos estudiado, vemos la distribución de estos tendones, de estos músculos, cómo se van a insertar y cómo se van a organizar, como vamos a ver más adelante, en unos fascículos que se originan de ese retináculo extensor. Desde el punto de vista de los nervios que van a discurrir por acá, pues tenemos el nervio interóseo posterior, que es una rama del nervio radial profundo, y la arteria interósea posterior, ¿sí?, que también discurre por esta parte. Vemos aquí entonces cómo está esta arteria interósea posterior, dando irrigación a la mayoría de los músculos de esta región, y como también vemos a este nervio interóseo posterior, recordemos que es una rama profunda, o es una rama del nervio radial profundo, y por eso todos estos musculitos van a recibir irrigación de este nerviosito. Aquí recordamos, vemos algunos de los músculos, el supinador, vemos el abductor pollicis longus, vemos el extensor pollicis longus, el extensor índicis, los del plano profundo, los del plano superficial, el extensor digitorum, digiti minimi, y extensor digitorum, extensor digiti minimi, y ahí nos faltaría el anconius. Aquí vemos nuevamente la división, aquí vemos la división nuevamente, el nervio interóseo posterior, como ustedes ven es una continuación de la rama profunda del nervio radial, y la arteria interósea posterior, que es la arteria más importante de esta parte de la región posterior. Algunas estructuras de la vida real, entonces acá identificamos al músculo supinador, al extensor carpi radialis brevis, al extensor carpi radialis longus, al músculo brachioradialis. Aquí estaríamos viendo al extensor pollicis brevis, ¿sí?, aquí estaríamos viendo al extensor pollicis longus, y aquí delimitada nuevamente lo que es la tabaquera anatómica, acá el extensor digitorum, en alguna parte que se alcanza a identificar. Nuevamente la región topográfica, vemos el anconius, un músculo bastante pequeño pero que nos sirve de ubicación topográfica. Recordemos acá el supinador perforado por la rama profunda del nervio radial, acá la arteria recurrente interósea posterior, y aquí vemos entonces dónde es que se ubica ya en la línea real esta tabaquera o esta porción de la tabaquera anatómica. Recordemos nuevamente delimitada de manera lateral por el abductor pollicis longus, por el extensor pollicis brevis, y por la parte lateral, por la parte medial, perdón, por el extensor pollicis longus. Vemos entonces cómo por esa tabaquera anatómica va a discurrir la arteria radial, así como los tendones del extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis. Por eso es importante esa tabaquera anatómica. Vemos entonces aquí cómo se organizan los compartimentos en este retináculo extensor. Entonces miremos entonces cómo a través del primer compartimento va a pasar el músculo abductor pollicis longus acompañado del extensor pollicis brevis. Nos vemos ahí cómo pasan por el primer retináculo,
Por el segundo retináculo pasan el extensor carpi radialis longus y brevis. Por el tercer retináculo pasa el extensor pollicis longus, como lo vemos acá. Por el cuarto espacio, por el cuarto retináculo pasa el extensor digitorum. Por el quinto retináculo va a pasar el extensor digiti minimi. Y finalmente por el sexto retináculo va a pasar el extensor carpi ulnaris, el extensor cubital del carpo. Entonces, ahí ustedes se pueden ubicar y esta delimitación es importante en cuanto a la ubicación de los retináculos del retináculo extensor. Entonces, miren cómo esas vainas. Acá me faltó que junto con el extensor digitorum pasa el extensor índicis en este número 4. Entonces, lo vamos a repetir para que les queden claros. En el primer retináculo, y si usted le pone un poco de lógica, es fácil entenderlo, pasa el abductor pollicis longus con el extensor pollicis brevis, o sea, los que limitan lateralmente a la tabaquera anatómica. En el segundo va a pasar el contenido de la tabaquera anatómica en cuanto a los tendones. Habíamos dicho que era el extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis. En el tercero va a pasar el límite medial, es decir, el extensor pollicis longus. ¿Sí? Vemos acá. En el cuarto va a pasar el extensor digitorum y va a estar acompañado del que viene profundo, que es el extensor índicis, que es el que se va a ubicar en esta región y lo vemos ahí profundo pasando por el plano profundo. En el quinto va a ir uno de los más laterales, que es el extensor digiti minimi. Y finalmente en el sexto, el que queda más medial, ¿sí? Que es el extensor carpi ulnaris, ¿sí? Que ya sabemos que es el mismo extensor cubital del carpo. Entonces esa es la ubicación de estos tendones o estos fascículos que se forman en el retináculo extensor. Aquí los vemos nuevamente, entonces ustedes ya los podrían ubicar fácilmente, entendiendo ahí pues que es medial y que es lateral. Entonces, para que se ubiquen más o menos, aquí tendríamos el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5 y aquí el 6, como los habíamos visto en la diapositiva anterior. Aquí vemos también cómo se distribuyen en la parte venosa para posteriormente formar el sistema superficial de la basílica y la cefálica. Vemos ahí formadas entonces esas venitas superficiales. Recordemos que las arterias van acompañadas de venas también profundas. Y vemos nuevamente acá la distribución, la arteria recurrente interósea posterior, la arteria interósea posterior, la arteria, el nervio radial profundo o interóseo posterior, y aquí todas estas anastomosis que se dan a nivel de la articulación del codo, que vamos a pedir que las repasen y las estudien para la clase. Aquí nuevamente las ramitas de ese nervio interóseo posterior y las ramitas de la arteria medial profunda, muy importantes, de la arteria interósea posterior, que son muy importantes en esta región del codo y de la región posterior del antebrazo. Aquí vemos la arteria interósea posterior, la formación, que ya la hemos visto, esta vista desde una vista anterior, entonces vemos cómo se va por la parte o se dirige hacia la parte posterior de la membrana interósea, recordando que en la parte anterior tenemos una arteria interósea anterior. Aquí una distribución más distal de cómo se van a anastomosar esas arterias, como ya les hemos hablado. Vamos a profundizarlo en el capítulo de la mano. Y aquí nuevamente, como la arteria radial o la parte más superficial, la rama más superficial o principal de la arteria radial, va a estar pasando por la tabaquera anatómica. Y eso es lo que cobra importancia esta estructura. Y finalmente, pero no menos importante, es bueno que ustedes recuerden la distribución de la sensibilidad. Aquí, si bien está todo el miembro superior, me voy a concentrar exclusivamente en lo que tiene que ver con el antebrazo. Entonces vamos a tener que la región anteroexterna del antebrazo va a estar inervada desde el punto de vista sensitivo por el nervio músculo cutáneo. Y la parte anterointerna lo va a hacer a través de un nervio que se llama el nervio cutáneo medial o antebraquial medial, que es una rama colateral directa del plejo braquial, pero es una rama eminentemente sensitiva. Y hacia la parte posterior, vemos que en toda la parte medial del antebrazo vamos a tener a las ramas del nervio radial, a la rama sensitiva del nervio radial,
y nuevamente en la parte lateral pues al músculo cutáneo y en la parte medial al nervio braquial cutáneo interno. Es muy importante entonces que ustedes también aprendan esta descripción topográfica porque les va a ayudar a identificar las lesiones en sus pacientes.